Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan por primera vez. Gracias por los coros, Rama, muy lindos, viejitos pero bonitos. Siempre es bueno recordar aquellos coros que forman parte también de la historia de la iglesia. Coros, himnos, cánticos espirituales, lo define en forma más concreta la Escritura, la palabra de Dios. Y continuando con lo que comenzamos hace un tiempo atrás, con respecto al estudio o una mirada a las cartas, a las 7 iglesias que se mencionan en los capítulos 2 y 3, 1, 2 y 3 de Apocalipsis. Hoy vamos a ir a la segunda carta que el Señor le escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8. Capítulo 1, como vimos anteriormente, un rápido repaso, es la presentación de la persona del Señor Jesucristo. Juan, el escritor del libro del libro Apocalipsis, escribe esta revelación precisamente por revelación directa de parte del Señor resucitado y glorificado, el cual se presenta a él en una situación difícil como era el estar exiliado en una pequeñita isla en el mar, la isla de Patmos. Y allí nos encontramos con este hombre en las peores condiciones posibles, recibiendo las mejores noticias posibles. La primera de ellas, las primeras palabras que escucha de parte del Señor Jesucristo: no temas. Estás en una situación extrema, estás en una situación difícil. Posiblemente pases frío, posiblemente pases hambre, posiblemente pases sed. Eres un hombre de muchos años, una edad avanzada, y sin embargo las primeras palabras que escucha Juan de parte del Señor Jesucristo, y que le identifica inmediatamente, porque dice que cuando escucha gira para ver la voz. Entonces aquellas palabras son: no temas. Y entonces el Señor le dice de forma bien clara que él tiene una tarea más de lo mucho que Juan hizo al lado del Señor y después que el Señor se fue. De lo mucho que Juan hizo, tienes una tarea más. Quiero que escribas esta revelación. Habrás de escribir de las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Y en cada una de estas expresiones está definiendo la división natural que tiene el libro Apocalipsis. Las cosas que has visto se refieren al capítulo 1, lo que Juan contempló no solamente en la revelación más completa, podríamos decir, del Señor Jesucristo resucitado y glorificado. La persona que él contempla es muy distinta a aquel que murió en la cruz. Es el Cristo triunfante, es el Cristo que sin duda lleva aún las marcas en sus manos, en su costado, en su frente y en sus pies, pero sin embargo es el Cristo triunfante y es aquel que se presenta caminando en medio de las cosas que son, es decir, de esta revelación que hace, que estamos compartiendo, y en la descripción que hace Juan de estas 7 cartas que el Señor envía a estas 7 iglesias. Y las cosas que son o que serán después de esta, a partir del capítulo 3 en adelante, en donde comienza a desarrollarse el plan de juicio de parte de Dios hacia esta humanidad y todas las consecuencias que vendrán por medio de estos juicios. Entonces Juan escribe esta carta teniendo por lo menos 2 cosas en claro. En primer lugar, que las iglesias son contempladas continuamente por parte del Señor. Las iglesias, en cuanto a distribución en este mundo, cada congregación en donde hay un testimonio, donde hay un grupo de hermanos reunidos, congregados alrededor de la persona y la enseñanza del Señor Jesucristo a través de su palabra. Un grupo de hermanos que puede ser numeroso, que puede ser pequeño, pero el Señor en medio de ellos es aquel que los ve, el que los contempla. Y no solamente el que los contempla, sino que el que camina entre los candeleros, es aquel que camina entre las iglesias, es aquel que camina dentro de la iglesia.
Si hay algo que tenemos que reconocer como cristianos, como hijos de Dios, es precisamente esta gran bendición de saber que aquel que es la cabeza está vivo, no como las otras religiones de este mundo, que contemplan a líderes que ya han muerto, que están sepultados y que a la vez están esperando un juicio por sus obras y por sus hechos. Nuestro Señor está vivo. Y él así se presenta delante de Juan y tiene que haber sido una visión impactante para él, porque dice que cuando lo vio, ¡pum!, se desmorona. Una visión impactante para Juan. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, escribe Juan, escribe, todavía tiene mucho para hacer. Y entonces escribe estas 7 cartas que van dirigidas, dice, al ángel. De acuerdo a interpretaciones pueden pensarse que se trata de un ángel en particular que protege y guarda cada una de las congregaciones, y sin embargo el significado de la palabra ángel, que es mensajero, apunta específicamente al liderazgo de la iglesia, al anciano o a los ancianos que formaban parte de los responsables de cada iglesia local. Es decir, los primeros que recibirían esta carta, ¿quiénes son? Los líderes, los responsables, y a partir de ellos la divulgación hacia la congregación. Estas cartas se escriben teniendo en mente estas premisas para interpretar. En primer lugar, son cartas que se escriben a iglesias locales que existían en ese tiempo. 7 iglesias en lo que conforma hoy la Turquía actual, Asia Menor, 7 iglesias locales con sus respectivos líderes, con su congregación, con hermanos reunidos en diferentes lugares, pero con circunstancias absolutamente distintas unas de otras. Y el Señor conoce a cada una de ellas. También se piensa que cada una de estas iglesias son representativas de diferentes etapas en la historia de la iglesia aquí en la tierra, siendo la primera iglesia que vimos hace un tiempito atrás, la de Éfeso, la que corresponde a la primera hora de la iglesia. Éfeso significa amada o deseada. Era aquella iglesia amada por el Señor, por la cual Él dio su vida y comienza a dar sus primeros pasos en la historia de la humanidad. Y entonces el Señor escribe a aquella iglesia y le va marcando ciertos puntos, ciertas características que se repiten en la estructura de todas las cartas, y le dice que Él conoce su estado, su esfuerzo, su trabajo, su servicio, pero dice, tengo una pequeña nota que tienes que mejorar. Dice, tengo contra ti que has olvidado, has dejado tu primer amor. Y le da la solución el Señor. Para que esto cambie tienes que hacer esto. Esta segunda carta es la más corta de todas las cartas que reciben las iglesias de aquella zona, porque hay un componente de todas las cartas que aquí no existe. Ese componente es precisamente la reprensión. No hay en esta carta del Señor a la iglesia de Esmirna una reprensión. No hay un llamado de atención por causa de alguna falta que hubiere cometido. No existe. Pero también entiendo que, de acuerdo al sentido que tiene esta carta, que representa precisamente el tiempo de las persecuciones, de las furiosas persecuciones que sucedieron a lo largo de 10 emperadores a lo largo de la historia, seguramente que el Señor tenía muy en claro que una iglesia perseguida y en sufrimiento no necesita muchas palabras, necesita las justas y necesarias. Así como cuando sufrimos nosotros, ¿verdad? Que no necesitamos que nos hablen tanto, que nos digan mucho, si en definitiva conocemos la situación. Y en el sufrimiento las palabras justas y necesarias son muchas veces el mejor bálsamo que puede recibir cualquier corazón herido, cualquier corazón que esté pasando por una circunstancia difícil. Creo que el Señor miraba así a la iglesia de Esmirna, cuyo nombre significa... El negro me va tirando a la letra acá. ¿Cómo, negro? Mirra, eso significa. Actualmente la ciudad de Esmirna se llama Izmir y se encuentra en Turquía precisamente. Se encuentra en Turquía y es una zona que no ha sido muy excavada, ¿cómo se llaman los que van con el
arqueológicamente, gracias, es una ciudad que no ha sido muy excavada arqueológicamente porque la ciudad está emplazada y los turcos que dominan aquel lugar, ¿sí?, no quieren tocar mucho porque la ciudad está emplazada justamente donde estaba emplazada la antigua ciudad de Esmirna. Pero la ciudad todavía existe y hay una iglesia también en ese lugar. Entonces, el Señor escribe estas pocas palabras y le dice lo siguiente. Apocalipsis 2, versículo 8 dice lo siguiente. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, y entre paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Poquitos versículos, apenas 4, para definir palabras que alentarían a la iglesia de aquella ciudad y que serían de ánimo para todos los creyentes en todos los tiempos. Y tal como hemos visto desde un par de años a esta parte, en ese día tan especial que es el Día de la Iglesia Perseguida o el Domingo de la Iglesia Perseguida, sin duda que debe ser uno de los pasajes a donde la mirada de todos aquellos que son perseguidos a causa de su fe se posan para encontrar el consuelo, el ánimo y la fuerza para seguir adelante en fidelidad. El carácter de la ciudad de Esmirna. El Señor contempla la ciudad, localiza la congregación y le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe, tengo palabras para ellos. Esmirna era una hermosa y gran y orgullosa ciudad. Era conocida como la Corona. Muy cerca, o sea, entre Éfeso y Pérgamo, competía con ellas, ¿sí? Competía en opulencia, en grandeza y en hermosura. Era un centro cultural, era un centro religioso muy importante y tenía el orgullo de poder estar firme como una ciudad. Esmirna era una ciudad excelentemente hermosa y junto con Éfeso reclamaban ser la corona o la gloria de Asia Menor. Es decir, que estas ciudades trataban de alguna manera, a través de sus características, de resaltar por sobre el resto. Y Esmirna tenía sus razones para hacer esto. Era una ciudad muy rica, de gran comercio. Estaba al final del camino, el cual es el valle del río Hermo, y todo el comercio de la zona confluía precisamente en esta ciudad. A partir de la historia uno entiende algunas características de la ciudad de Esmirna. Estaba muy profundamente comprometida con la idolatría, pero no cualquier idolatría. La idolatría romana había ido desfigurándose con el correr de los siglos, de los años, hasta dejar de posar su mirada en su panteón de dioses, ¿sí? En su panteón de dioses, 12 dioses romanos, copia de 12 dioses griegos, pero ellos habían dejado de contemplar a aquellos dioses que tenían características humanas y fallaban como los seres humanos para empezar a hacer un proceso de adoración, ya no hacia aquello que no podían ver, sino precisamente hacia aquel al cual podían ver y sabía que existía realmente. ¿Quién podía ser entonces? ¿Quién podía ser? El emperador. Ellos, la ciudad de Esmirna, fue la primera en comenzar esta nueva clase, este nuevo tipo de adoración. Ya no contemplaban solamente a su gran panteón de dioses. Ahora contemplaban a un
hombre como ellos, pero que se arrogaba para sí características divinas y que pedía para sí mismo la adoración, el sometimiento que los dioses de antaños pedían para ellos. Entonces Esmirna había pasado de un tipo de idolatría a otro tipo de idolatría. Ya no era solamente la figura de su imaginación, los dioses que ellos maquinaban y que relacionaban muchas veces con planetas o con figuras de la naturaleza. No, no, no. Ahora ese tipo de idolatría había mutado hasta posar sus ojos en un hombre de carne y hueso que decía: yo soy el Kyrios, yo soy el Señor, por lo tanto yo me merezco toda y absoluta sumisión y adoración. Una adoración que pasaba de emperador en emperador. Y si viésemos la historia de qué forma pasaban de emperador a emperador, la verdad que nos sorprenderíamos de la bajeza humana que existía en aquellos que decían que eran el Kyrios o el Señor para sus subordinados. En una famosa calle de Esmirna, conocida como la calle de Oro, todavía en ese tiempo había templos para la diosa Cibeles, para Apolos, Asclepio, Afrodita y un gran templo para Zeus. Pero como dije antes, la adoración de los dioses paganos estaba muriendo. Y entonces ellos comenzaron a posar su mirada y a hacer su enfoque en la adoración al emperador romano. En el año 196 a.C., Esmirna construyó el primer templo para Dea Roma, es decir, la diosa de Roma. Era el símbolo espiritual del Estado romano. Era el símbolo espiritual. Ellos contemplaban el Estado que los dominaba y que los sostenía y el que les proveía como un Estado proveedor hacia sus súbditos, y le daban una característica sobrenatural. Para ellos el Estado ya era una deidad, y el representante de ese Estado era la deidad en sí, es decir, el emperador romano. Una vez que este espíritu de Roma, o del Estado romano, comenzó a ser adorado, el paso para adorar a los emperadores fue pequeño, y así sucedió. Y en el año 23 después de Cristo, Esmirna se ganó el privilegio sobre otras ciudades de la zona para construir entonces el primer templo para adorar al emperador César Tiberio. Ellos fueron los primeros que no solamente construyeron el primer templo para comenzar a deificar al Estado romano, sino que también fueron los primeros en construir el primer templo dedicado a un hombre en vida, al emperador César Tiberio. Es decir, que Esmirna era la ciudad líder en el culto romano de la adoración al emperador. El emperador romano Domiciano fue el primero en demandar adoración bajo el título de Señor, Kyrios. ¿Sí? Ya no le alcanzaba con los títulos. Ya este título se sobreponía por sobre todo lo que había, desde él hacia abajo. Sobre él nadie, debajo de él absolutamente todos. Y entonces estaban todos subordinados a esta tarea de adorar al emperador, como una prueba de lealtad pública. Y fue este rey, este emperador Domiciano, el que desterró a la isla de Patmos a Juan, el autor del Apocalipsis. La adoración al emperador había empezado como una demostración espontánea de gratitud ¿a quién? A Roma. Claro, todos aquellos pueblos que dependían de Roma, claro que le agradecían. La gran red de caminos que habían construido, los acueductos, todas las tareas de urbanización, todo esto, por supuesto que aquellos súbditos le agradecían, pero aparte de eso, en los días de Domiciano el paso final fue tomado y la adoración al César se convirtió en una cuestión de Estado. Era obligatorio adorar al César. Todos aquellos que viviesen o pasasen por el Imperio Romano tenían la obligación de adorar al emperador. Una vez al año, el ciudadano romano tenía que hacer un pequeño acto de adoración, y era de quemar un poquito de incienso en el altar de la divinidad de César. O sea, había por todos lados esculturas e imágenes de César. Entonces, en una fecha determinada, todos los ciudadanos tenían que ir y quemar un poquito de incienso, no mucho, poquito.
¿sí? Una pizquita de incienso. Y después que habían hecho esto, había letrados que iban contemplando a las personas que hacían esto y le daban un certificado de garantía de que habían realizado su oblación religiosa, es decir, que habían cumplido con el César. Y entonces, de esta manera ellos se aseguraban de seguir tranquilos, cuidados y protegidos bajo el Estado romano. Lo que los cristianos tenían que hacer entonces, también los cristianos, todo lo que tenían que hacer era quemar una pizquita de incienso. Nada más que eso se le pedía. Tenían que quemar una pizquita de incienso y decir, el César es el Señor. Nada más que eso. ¿Es difícil? No era difícil. ¿Quién te veía? Podías ir a escondida, quemar, decir, bajito, el César es el Señor, te daban el certificado, lo guardaba y donde surge algún problema, siendo cristiano, acá estoy, acá estoy. No nos olvidemos las últimas palabras de esta carta, a las cuales Rama hizo mención en este día, la fidelidad. Y ahí se tenía que definir la verdadera fidelidad. Se me olvidó la guatera. Gracias, Leche. Todo lo que los cristianos tenían que hacer era nada más que eso. Y después podían irse a adorar a quien quisieran ellos. Pero asegúrense de adorar al César. Eso era precisamente lo que los cristianos no harían o no tendrían que hacer. Porque a ningún hombre ellos le darían el título de Señor, porque ese nombre lo guardaban solamente para el Señor Jesucristo, solamente para Él. Entonces, después de tener este panorama, ahora vamos comprendiendo un poquito más las palabras del Señor para esta iglesia. Justo comenzó un testimonio en el peor lugar para comenzar un testimonio. En el lugar donde comenzó la adoración al Estado y el lugar donde comenzó la adoración a un hombre quien se decía por sobre todos los hombres. Justo ahí fue a nacer una iglesia local. Y es que en verdad las iglesias locales, su nacimiento no lo elegimos nosotros. Es de parte del Señor guiando el corazón y el entendimiento de aquellos que contemplan un lugar y saben y comprenden que ahí necesitan de Cristo. Así ha sido con nuestra historia como iglesia. ¿Qué hacen, Carol, ustedes en Pegüeña compartiendo el mensaje de salvación? ¿Qué hacemos compartiendo el mensaje de salvación en Santa Elena? ¿Qué hacemos acá? ¿Fue porque se le ocurrió a alguien? Sí, es cierto que esto tiene que ver con el entendimiento hasta estratégico, pero tiene que ver con una guía espiritual. Cuando uno va, por ejemplo, voy rápidamente yo, a Hechos capítulo 19, esperen un poquito. Acá, 10, dice, está hablando de Pablo. Dice, así continuó por espacio de 2 años en la enseñanza en Éfeso, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Sí? Posiblemente Éfeso haya sido el promotor de la evangelización en aquella zona. Quizás Esmirna fue una iglesia que surge por aquellos cristianos que por la enseñanza de Pablo comenzaron a llevar el evangelio a otro lugar. Y entonces el Señor sabía que aquel lugar, Esmirna, tarde o temprano sería un lugar muy problemático para los creyentes de aquella ciudad. En Apocalipsis 2:8 encontramos estas palabras, porque aquí el Señor se describe a sí mismo en la iglesia de Esmirna. Él dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y estas palabras son muy importantes, porque Esmirna pasó por una etapa histórica en donde casi desaparece como ciudad. Casi desaparece como ciudad. Y fue la intervención de uno de los generales de Alejandro Magno, el que la reconstruye. Pero no la reconstruye de cualquier forma. La reconstruye con la ayuda de ciudadanos judíos que habitaban en la zona. Es decir, que en ese entonces ser judío en Esmirna te daba cierta chapa. Ellos habían contribuido a
que Esmirna saliese de un tiempo, de un estado de postración, para llegar a ser, después de muchos años, la ciudad que era o que pretendía ser la corona de la región. Es decir, que cuando el Señor le dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, tiene una referencia muy directa también hacia aquella ciudad que estuvo muerta, por así decirlo, pero que volvió a vivir. Y eso tendría que haber sido suficiente testimonio para los habitantes de aquel lugar ante el testimonio de los creyentes, quienes le presentaban a un Señor que no estaba muerto, sino que estaba vivo. El primero y el postrero es que el Señor elige este título de su aparición inicial a Juan para hablar de su carácter eterno. Él está hablando de su eternidad. El primero y el postrero son títulos que le pertenecen solamente a Él. En Isaías 41, 44 y 48 encontramos estas expresiones desde el Antiguo Testamento del Señor, aquí en el Nuevo Testamento está tomando estas palabras para decir, yo soy ese, el de antes, el de la antigüedad, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El Señor eligió este título de su aparición inicial hacia Juan para recordarles a los cristianos en Esmirna que ellos servían a un Señor resucitado, victorioso sobre la muerte. Todos los otros señores humanos llegaban a un punto en donde su existencia terrenal terminaba, y a veces de la peor y más vergonzosa forma y manera, tal como habían vivido aquí en la tierra. Y entonces el Señor les tiene que recordar a ellos, mírenme a mí. Iglesia que sufre, mírenme a mí, porque yo soy el que estuvo muerto, yo soy el que conoce lo que significa morir por una causa superior. Yo lo sé, pero volví a vivir. La muerte no pudo detener al Señor, tampoco puede detener a su iglesia. Cada hijo de Dios que parte de este mundo, cierra los ojos en esta tierra, abre sus ojos en la presencia del Señor. Y si tuviese que ser a través del sacrificio de su vida por la causa de Cristo, vendría a ser, como se dijo alguna vez de los mártires, la semilla, su sangre, la semilla, que daría lugar a muchos cristianos posteriormente. El nombre de Esmirna viene de la palabra mirra, un perfume de olor muy dulce que se producía en aquel lugar, que se vendía desde aquel lugar, pero que era utilizado principalmente para embalsamar los cuerpos de las personas fallecidas. Y evocaba ese olor, el olor de la mirra, evocaba el sufrimiento, precisamente el sufrimiento de la muerte. Ahora, el Señor, después de presentarse a sí mismo, contempla a la iglesia, contempla a los cristianos de ese lugar y inmediatamente define cómo los conoce Él. Porque acá hay algo interesante, y es que el Señor constantemente a lo largo de estas 7 cartas dice, yo conozco tus obras. Nada se escapa a su mirada, nada se escapa a su conocimiento. Y entonces dice el versículo 9, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, y entre paréntesis, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Jesús conocía la obra de la iglesia de Éfeso, como vimos anteriormente. Y en Esmirna Jesús también conoce sus obras, su tribulación, su pobreza. Él conocía estas tribulaciones en el sentido de que él miraba lo que le sucedía. Cada cristiano que sufría por la causa de Cristo podía tener la seguridad de que su Señor lo estaba contemplando, de que no era un accidente, de que no era algo que ocurría porque tenía que suceder. Todo dependía del predeterminado conocimiento de parte de Dios, de parte de su Señor. Cada situación de sufrimiento de un cristiano que sufre a causa de su fe no es un accidente, tiene una causa, tiene una razón, tiene un porqué. Y entonces el Señor les dice, yo conozco tanto esto como que se los había dicho anteriormente a sus discípulos. Ya se los había dicho. El maestro tiene que sufrir, los alumnos habrán de sufrir. Si en cuanto yo padecí persecución, ustedes también van a padecer persecución. Pero confíen, yo he vencido, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y lo estaba diciendo antes de ir a la cruz porque miraba esa victoria como un hecho terminado, consumado y completo.
Es la misma mirada que tenemos que tener nosotros, aunque podemos decir, bueno, no nos persigue nadie, no perdamos la mirada, porque esa misma mirada es la que nos permite interceder por aquellos que sí están sufriendo y orar por aquellos que sí están siendo perseguidos por la causa de Cristo. Yo conozco tus obras, tu tribulación. En muchos de los manuscritos originales, estas dos primeras expresiones no aparecen. Directamente habla acerca de la pobreza. Dice, yo conozco tu pobreza, pero eso no afecta en absolutamente nada al sentido del texto, porque la pobreza era precisamente la causa de la pobreza era precisamente por la tribulación. Y las obras, ¿cuáles obras? La principal obra de los cristianos de aquella época. ¿Cuál? No quemar incienso, no decir César es el Señor, no guardarse el certificado donde decía ya adoró, ya hizo lo que tenía que hacer, o vaya a adorar a lo que quiera. Esa era la principal obra, su fidelidad. Cristianos fieles, aún cuando ellos podían hacer este acto de adoración a César sin que nadie los veía. Pero el Señor les dijo, yo conozco tus obras. Si hubieses ido a adorar a César, yo hubiese estado ahí. Pero como no lo hiciste, también estuve ahí. Por eso conozco tus obras, conozco tu tribulación y también conozco tu pobreza. La palabra utilizada para pobreza no es simplemente el que no tiene nada, es la palabra utilizada para mendigo, un pobre menesteroso. Es alguien que no solamente no tiene nada, sino que no tiene las posibilidades de obtener lo necesario para vivir cada día. En ese estado estaba la iglesia de Esmirna. Los cristianos en Esmirna conocían la pobreza porque eran asaltados y corridos sus trabajos en persecución del Evangelio. Los cristianos primitivos, del despojo de vuestros bienes que sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esto lo dice Hebreos. Era literalmente para ellos. Esta expresión de Hebreos era para ellos en forma literal. Los despojos que sufrieron eran nada comparada con la herencia que ellos tenían en los cielos. Y este tipo de persecución económica era una razón importante por lo cual los cristianos en Esmirna eran pobres. No solamente los señalaban por ser cristianos, solamente los marcaban por ser cristianos. No les daban oportunidad de vivir por ser cristianos. Y entonces caían en una pobreza total. ¿De quién dependían? Dependían del Señor. Yo conozco tus obras, eres pobre, estás pasando por tribulación, estás sufriendo. Yo conozco, les dice el Señor. Y también la blasfemia. Jesús conocía el abuso que estos cristianos soportaban en manos de hombres religiosos. Dice, los que se dicen ser judíos y no lo son. Porque en definitiva, la Escritura define quién es el verdadero judío. ¿Quién es? El que se ha convertido a Cristo, el que tiene un corazón circuncidado. Y en aquel entonces, los cristianos no solamente sufrían la persecución del Estado romano, sino que también sufrían la persecución de aquellos que se dicen ser judíos. Y esto de se dicen ser judíos tiene dos aplicaciones. Una histórica, porque dice que muchos se hacían pasar por judíos, porque como tenían buena consideración del Estado, de esta manera obtenían beneficios. Pero también tiene una connotación espiritual, porque todos aquellos que decían ser judíos no lo eran espiritualmente, porque iban en contra del Hijo de Dios e iban en contra de la iglesia de Cristo. Se dicen ser judíos y no lo son. Y entonces, fíjense lo que ocurre en este lugar. Dice versículo 9, sino que son sinagoga de Satanás. Es decir, el pueblo de Israel, que tendría que haber sido el primer testigo de las bondades de Dios, del Mesías esperado, del Mesías que estuvo, y de sus seguidores, eran los primeros en oponerse. Y entonces Dios, el Señor, contempla el lugar donde se reunían los judíos y les dice, esa es una sinagoga, pero no una sinagoga común, sinagoga de Satanás, la sinagoga del acusador. Desde ahí surgían entonces las acusaciones y seguramente señalaban el lugar donde se reunían los cristianos para que fueran a buscarlos y llevarlos a cautiverio y llevarlos a la muerte. Yo conozco, en medio de este tipo de aflicción es fácil pensar que Dios se olvida.
Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos nuestras aflicciones, nuestros problemas, nuestras dificultades. Y siempre está la tentación de pensar, el Señor se olvidó de mí. Está la tentación latente. El Señor se olvidó de mí. Y quisiera, hermanos, que tengamos en cuenta estas dos palabras sencillas de boca de Él. Yo conozco. El que conoce no se olvida. El que conoce está. Y el que conoce acompaña. ¿Qué piensa el Señor Jesucristo de Esmirna? Porque una cosa es lo que los demás pueden ver, porque evidentemente aquellos que formaban parte del gobierno contemplaban, creyentes, ¿sí? Una iglesia local, y los veían. ¿Cómo los veían? Como en la descripción que el Señor hace. Los veía negándose a adorar al emperador, los veía atribulados, los veía pobres. Pero ¿cómo los ve el Señor? Esa es lo interesante. ¿Cuál es la mirada que el Señor tiene? Una cosa es la realidad que los demás ven, pero otra cosa es lo que el Señor ve. Y ese paréntesis pequeño es muy importante, porque el Señor los contempla más allá de lo que los demás puedan ver de su realidad que estén viviendo y dice, pero tú eres rico. Hasta me imagino como que el Señor se acerca y le dice al oído, los demás te ven mal, pero vos sos rico. Y una expresión de aproximación, de intimidad. Lo que digan los demás no importa. Lo que contemplen los demás no tiene razón de ser. Aún tu realidad difícil y pesada, real, es verdad, no tiene comparación con lo que yo te digo, con lo que yo estoy viendo. Tú eres rico. Iglesia en Esmirna, eres rica. Hermano que te congregabas allí en la iglesia de Esmirna, eres rica. Y esa misma expresión se replica a lo largo de toda la historia de la iglesia y en todos los momentos en que la iglesia de una u otra manera ha pasado por situaciones difíciles de sufrimiento. El Señor se acerca y nos dice, tú eres rico. Jesús miró a través de las circunstancias para ver que ellos eran otra clase de personas, otra calidad de personas. Para él los hermanos de Esmirna eran diferentes, absolutamente diferentes al resto. Un escritor dice, dulce fragancia Esmirna, el más pobre pero el más pura de la más pobre pero la más pura de las 7 iglesias. Dulce fragancia Esmirna, la más pobre pero la más pura de las 7 iglesias. Entonces, la vida de aquellos hermanos eran un perfume que agradaba constantemente a Dios por una sola característica que hacía a todo lo que ellos eran en su vida, su fidelidad. Su fidelidad. La fidelidad de ellos era el perfume que subía para llegar hasta la misma presencia de Dios y Dios se agradaba de eso. ¿Por qué? Porque les tocaba vivir en una circunstancia absolutamente difícil y opuesta. Y entonces, como las cartas a las iglesias en el Apocalipsis también tienen una aplicación personal. Ya no miramos solamente la parte histórica, decimos, mirá lo que era Esmirna, todo lo que vivió. Ahora me toca a mí o nos toca a nosotros. Porque aquí es donde entramos a aplicar la palabra de Dios a nuestra propia vida, a nuestra experiencia hoy. Porque la misma fidelidad que el Señor le exigía a los suyos hace 2000 años atrás, a esa iglesia pobre, perseguida, es la misma fidelidad que nos pide a nosotros hoy. Exactamente la misma. Ellos no claudicaron ante la orden del emperador que los podía llevar a la misma muerte. Quemen incienso, digan el emperador es el Kyrios, el Señor, tomen su certificado y vayan. Ellos no claudicaron. Y yo me pregunto cuántas veces yo he claudicado ante cuestiones muchas veces menores que esas. Menores que esas. En donde las puedo hacer sin que los demás no lo vean. Pero el Señor nos está diciendo constantemente, yo conozco, porque yo estoy presente en la iglesia, estoy presente en tu casa, estoy presente en el trabajo, estoy presente. Nuestro Dios es un Dios presente. No es solamente aquel que contempló al pueblo de Israel y escuchó el clamor de su pueblo allá en Egipto. No, nuestro Dios es el Dios presente, el que ha prometido estar en nosotros, con nosotros, entre nosotros. Y no lo pensemos solamente a nivel congregacional, pensémoslo a nivel iglesia, a nivel familia,
a nivel hogar, donde hay uno, ahí estoy yo, dice el Señor. Y quizás seas el único creyente en tu casa, quizás seas el único hijo de Dios en tu casa, en tu hogar. Pero el mismo Señor que dice, yo conozco, es el que dice, ahí estoy, yo también estoy. Yo también estoy. Por lo tanto, la aplicación de las cartas a las iglesias del Apocalipsis no es una cuestión de estudiarlo históricamente. A mí me abrió mucho más el panorama, ver un poquito más de lo que conocía, un poco más de lo que significaba para aquella iglesia existir en aquel lugar. Ahora entiendo que para mí no es distinto que para ellos. No me persigue nadie, no me insulta a nadie. Es más, tengo un montón de compañeros de secundaria, de diferentes lugares que me dicen, así que vas a una iglesia, mirá qué bien, mirá qué bárbaro, mirá qué lindo. No paso por esas cuestiones. Nadie me insulta, nadie me quiere pegar por ser un hijo de Dios. No paso por esto. Pero quizás las claudicaciones pasen por otro lado, por donde nadie las ve. En la intimidad, en el hogar, en el matrimonio, en la crianza. Quizás podemos estar claudicando en esas cosas donde nadie las ve. Y el Señor dice, yo conozco. Te pido que seas fiel. No cuando vienes solamente a la iglesia. No solamente ahí. No cuando sirves y todos te ven trabajando y todos te ven sirviendo. No, solamente ahí. Hay que hacerlo, sí, es verdad. Que tu fidelidad sea una línea constante en tu vida. Los cristianos en la Odisea pensaban que ellos eran ricos. Ya vamos a ver esa iglesia más adelante. Y el Señor les dice, ustedes son pobres. Su problema es lo que se creen y no son. La Odisea era una iglesia rica pero pobre. Y es como alguien dijo, es mejor ser una iglesia pobre pero rica que una iglesia rica pero pobre. Y no pasa exclusivamente por lo material. Pasa por la consideración que tenemos cada uno de nosotros. Y aún como iglesia, ante Dios. Ante Dios. Tú eres rico. El contraste entre pobreza material y riqueza espiritual de los cristianos en Esmirna nos recuerda que no hay nada inherentemente espiritual en cuanto a ser rico o nada inherentemente espiritual en cuanto a ser pobre. Se puede ser fiel en la riqueza y se puede ser fiel en la pobreza. Mejor dicho, se debe ser fiel en los dos estados. Depende de lo que el Señor permita para nuestra vida. Las riquezas materiales, por supuesto, que han sido un obstáculo para el reino de Dios. Un obstáculo el cual algunos no logran vencer, y no hay nada de malo con tener dinero. El problema es que el dinero nos tiene o nos quiere tener fácilmente a nosotros. Muy a menudo las riquezas materiales son adquiridas y mantenidas a expensas de verdaderas riquezas espirituales, es decir, obtengo mucho y dejo de lado la riqueza espiritual para obtener aún mucho más la riqueza material. Hay una anécdota que me llamó la atención y dice que en los días de la gloria del Renacimiento católico romano, del Renacimiento papal, un hombre caminaba con el Papa de turno y se maravillaba con el esplendor y la riqueza del Vaticano. Y entonces el Papa le dijo, ya no tenemos por qué decir lo que Pedro le dijo al hombre paralítico, no tengo plata, no tengo oro. Y el caminante le respondió, es verdad, pero tampoco le puedes decir, levántate y anda. Porque esa iglesia, Estado, había perdido, en pos de tener mucha riqueza, había perdido lo más importante, el poder. No tenía el poder de Dios porque Dios no estaba allí en ese lugar. La iglesia de Esmirna era rica en liderazgo, porque en ella se destaca un hombre, un gran hombre de Dios. Uno de los pastores de esa iglesia se llamaba Policarpo. Fue discípulo del apóstol Juan y sirvió en Esmirna hasta el año 155 después de Cristo, en la fecha en la que murió heroicamente como un mártir. Ya les voy a contar un poquito sobre él, ya para ir terminando. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y van a tener tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas significa literalmente deja de mantener el miedo o que el miedo sea la motivación para vivir. Todos nosotros tenemos miedos, fobias, es verdad. Yo veo una rata y me subo a una silla. No tengo problema ni vergüenza en decirlo. Es algo más fuerte que yo.
Creo que es lo único por ahora. Y hay personas que le tienen miedo a dormir con la luz apagada, personas grandes, los niños es casi natural, personas grandes que no pueden dormir con la luz apagada. Hay algunos que le tienen miedo a los perros, miedo a los gatos, miedo a meterse en el mar, tantas cosas a las cuales tenemos miedo. Pero hay miedos que son inmovilizadores, el miedo a la muerte, el miedo a un accidente, el miedo a que nos suceda algo para lo cual no estamos preparados. Y el Señor les dice a ellos, dejen de tener miedo, es decir, que el miedo no sea su razón para vivir. Cuando uno actúa por miedo puede tomar decisiones malas y equivocadas. Por esas razones que el Señor se presenta constantemente con esto de no temas, no temas, no temas, porque nos conoce como somos. Y los cristianos de Esmirna sufrieron persecución y sin duda que ellos tenían miedo y claro que era lícito que lo tuvieran. Y el Señor estaba ahí para decirles, no sigan viviendo conforme al miedo. Algunas veces pensamos que los cristianos que soportan persecución son superhéroes. No quisiera estar en los zapatitos de ninguno de ellos, porque yo creo que tienen que pasar por estas situaciones emocionales tan comunes a nosotros, en donde en su alma, en su espíritu, el conflicto entre lo que sienten y en lo que tienen que creer muchas veces choca. Entonces el miedo y la fe se encuentran uno con otro y entonces de ahí tiene que surgir una resolución. ¿Qué voy a hacer con esto que estoy viviendo si me persiguen para matarme? ¿Voy a vivir con miedo o voy a sostener la esperanza que me sostuvo cada día en los tiempos buenos y también en los tiempos malos o difíciles? Había cosas por las que ellos habían de padecer y el Señor quería que estuvieran listos para estar firmes en contra de estas cosas. Dice, el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel. Y aquí Jesús describe la naturaleza de la persecución que vendría en contra de los cristianos en Esmirna. Aparentemente ellos iban a ser encarcelados por un tiempo específico de tiempo. Le dice, tribulación por 10 días. Número 10 es el número de lo completo. Y de acuerdo con el Señor, la persecución que vendría a los cristianos de Esmirna sería de parte del diablo. Es decir, instrumento bajo las órdenes de Dios para actuar en contra de los cristianos. Y era tal el concepto de instrumento de Satanás que solamente podía actuar hasta cierto tiempo. Hasta cierto tiempo. 10 días, dice. 10 días y nada más. Para nosotros decir será echado en la cárcel puede parecernos gran cosa, ¿verdad? Hoy alguien que comete un ilícito en la cárcel, en la vía pública, lo pueden meter en una cárcel, estar 1, 2, 3 horas, un día, 2 días, y sale. Todos conocemos el concepto de... ¿sí? Entrar por la puerta, salir por la otra. En aquel tiempo era muy distinto a nuestro tiempo. El ser echado en la cárcel en persecución severa era grave. La cárcel nunca era utilizada en ese entonces para rehabilitar a nadie. El Estado no pagaba para que los que entraban a la cárcel pudiesen aprender carpintería, herrería, abogacía, recibirse universitariamente. No es como ahora. En aquel entonces ser echado en la cárcel era directamente para 2 cosas, juicio y ejecución. Por eso el Señor dice, no temas porque vas a ser echado en la cárcel. E indirectamente el Señor le está marcando que ser echado en la cárcel sería muerte, la muerte para ellos. Para que un hombre se convirtiera en cristiano, era comenzar a ser mirado en aquel entonces como un forajido. Para un hombre entrar a una iglesia era literalmente tomar su vida y exponerla delante de los enemigos. En Esmirna, dice un escritor, Barclay, dice, en Esmirna la iglesia era un lugar para héroes. Porque todo el que entraba sabía que podía pagar con la muerte. Esta tribulación no significa las pruebas comunes a las cuales todos nosotros podemos acceder. No, la tribulación significaba muerte. Comentaristas del libro de Apocalipsis han tratado de determinar que estos 10 días corresponden, como ciertamente sí corresponden, a 10 distintos soberanos romanos, quienes se encarnizaron para perseguir a los cristianos. Nerón, Domiciano, Trajano, Adriano, Septimio Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano,
terribles en contra de la iglesia. Y entonces nos seguimos centrando en las palabras del Señor. No temas, yo conozco y yo estoy. ¿Dios está interesado en probarnos? Sí. ¿Cómo? No sé, depende de Él. Quizás alguno en esta oportunidad está siendo probado o continúa siendo probado después de un tiempo. En esta tranquilidad que tenemos de saber que las mismas palabras que recibieron los hermanos de Éfeso, las recibimos nosotros. No te manejes con el miedo, no nos manejemos con el temor. Manejémonos con la seguridad y con la fidelidad. Ya para terminar, el Señor dice lo siguiente: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí, sé fiel hasta la muerte no significa sé fiel hasta el momento en que te mueras. ¿Sí? Significa sé fiel aunque te mueras. O aunque tengas que pasar por la muerte. ¿Saben una cosa? La fidelidad es algo que se perdió en el cielo hace mucho tiempo atrás. La fidelidad es algo que se perdió en el cielo hace mucho tiempo atrás. El primero que se opuso a Dios y que arrastró a una gran cantidad de ángeles fue el primero que perdió la fidelidad en contra de su Dios, en contra de su Creador. Y es lo que ha tratado de replicar en la vida, especialmente de todos los creyentes, en cuanto a una tentación de ofrecer mejores cosas en comparación con lo que Dios nos ofrece, para que perdamos nuestra fidelidad. A veces nos ha sucedido y hemos tenido que arrepentirnos y pedir perdón por eso. Pero si hay algo que va a ser sostenido en la gloria, es la fidelidad de aquellos a los cuales el Señor, no en el cielo, sino aquí en la tierra, buscó para salvar, para cambiar sus corazones y hacerlos hombres y mujeres fieles, fieles para siempre. Fieles para siempre. Lo que se perdió alguna vez en el cielo, se mostrará otra vez en el cielo. Y cuando la iglesia de Cristo pase por las bodas del Cordero, pase por el tribunal de Cristo, para que todas aquellas manchas, aquellas escorias, aquellas cosas que no honraron al Señor queden atrás, y en la boda del Cordero se presente sin ninguna cosa de la cual pueda avergonzarse, ser una esposa fiel. Lo que se perdió en el cielo alguna vez será mostrado en el cielo como un trofeo de parte del Señor, presentando a su iglesia como su iglesia fiel. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esta es una referencia sin duda a la condenación eterna. Se puede nacer una vez y morir dos veces. ¿Sí? Nazco del vientre de mi mamá, rechazo a Cristo como Salvador y me muero. Pero después la palabra de Dios me dice que voy a ser resucitado, o que puedo ser resucitado para ser condenado y echado a la condenación eterna. Nacer una vez para morir dos veces. Pero también se puede nacer dos veces para morir una sola vez, o quizás no. Porque puedo nacer del vientre de mi mamá, y después puedo nacer espiritualmente cuando pido perdón por mis pecados y acepto a Jesucristo como Salvador. Y a la expectativa de que Cristo nos venga a buscar. Es decir, que para nosotros la muerte sigue siendo una posibilidad. Porque si el Señor nos viene a buscar ya en este momento, habré nacido dos veces, o habremos nacido dos veces y no gustaremos la muerte. No la vamos a conocer. Pero queda como una posibilidad cierta. Porque en el caso de que tenga que morir, porque el Señor así lo define para mi vida o para nuestra vida, el Señor me resucitará para gloria y para no morir nunca más. Sé fiel hasta la muerte. En definitiva, la iglesia de Esmirna recibió las palabras más escuetas, más cortitas en cuanto a carta, pero las más profundas para ayudarlos en su tiempo de prueba y de tribulación. Porque en definitiva, a ellos les pidió solamente les pidió, no quemen el incienso,
no acepten otro Dios, sean fieles, que yo me encargo de cuidarlos para siempre. Que el Señor bendiga su palabra.